Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo todos los días 3 capítulos de domingo a viernes y el sábado leemos 5 capítulos. Hoy vamos a hacer un breve resumen de los capítulos 2, 3 y 4 del libro segundo de Reyes. Y que quisiéramos resaltar algunos hechos interesantes de este capítulo. El capítulo 2 especialmente presenta el momento en que Elías es llevado al cielo, pero vamos a ver lo que ocurrió antes de que Elías, quien en este caso va acompañado de Eliseo, vamos a ver qué es lo que ocurre con Elías y desde luego también con Eliseo, quien está siguiendo. Dice el capítulo 2 que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Más adelante, en el versículo 4, nuevamente Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió otra vez: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así caminaron juntos. Esto se vuelve a repetir en el versículo número 6, cuando Elías le dice nuevamente a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Cuando ellos continúan, dice el versículo número 8, que cuando llegaron al río Jordán, entonces Elías dobló su manto y con el manto golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Y esto fue como un preámbulo de lo que ocurriría después. Cuando llegaron al otro lado del río, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Esta última parte, de alguna forma, Dios ya había indicado que Eliseo sería el sucesor de Elías. Y entonces cuando Elías escucha la petición de la doble porción del Espíritu, Elías le dice: bueno, eso que has pedido es difícil, pero si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, entonces recibirás lo que pediste, pero si no me ves, obviamente no lo recibirás. Así que se imaginan obviamente Eliseo atento, esperando cualquier momento, cualquier descuido que podía ocurrir con Elías. Y de pronto dice el versículo 11 que mientras iban caminando, mientras iban conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó. Iban caminando muy juntos y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Noten ustedes, debe haber sido algo impresionante cómo ese carro de fuego descendía del cielo, dividió a las dos personas, los separó y entonces Elías sube y de esa manera es llevado al cielo. Eliseo desde luego vio cómo su amigo Elías va subiendo y alcanza a exclamar: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y mientras Eliseo estaba diciendo esto, dice que Elías desapareció de su vista, pero de pronto vio algo que venía cayendo del cielo, algo que venía cayendo de ese carro de fuego, y no era más que el manto de Elías con el mismo que había dividido el río Jordán. Y ahora de regreso, Eliseo ahora con el manto de Elías dice que golpeó las aguas del río Jordán y éstas se dividieron y Eliseo cruzó por el río en seco. Cuando Eliseo llega a la ciudad de Betel y pues informa de lo que había ocurrido, pues obviamente hay gente que no cree. Algunos inclusive fueron a buscar a Elías para saber dónde se encontraba, pero también había personas que se burlaron de lo que había ocurrido con Elías, porque Eliseo decía que Elías había sido llevado al cielo. Y dice el versículo 23 que de pronto subieron unos muchachos, comenzaron a burlarse de Eliseo y empezaron a decirle: vete de aquí, calvo, vete de aquí, viejo calvo.
o como una manera de decir, desaparece, como dices que lo hizo Elías. Y dice que Elías se dio vuelta, los miró, los maldijo en el nombre del Señor, y entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Era un buen número, que fueron desde luego pues muertos o atacados por esos osos, porque obviamente Dios no iba a permitir que se burlaran de su siervo. Pasando al capítulo número 3, encontramos la historia de Joram. Ahora Joram, hijo de Acab, empieza a gobernar en Israel. Recuerden que Acab fue rey de Israel y dice que gobernó en Samaria durante 2 años. Y ahora Acab recurre a Joram, recurre a la ayuda, al apoyo del rey del sur, o sea, el rey de Judá. Sin embargo, dice que Joram hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Debe haber sido muy malo lo que hacían pues estos reyes de Israel. Y ya en camino envió este mensaje a Josafat. Josafat reinaba en el sur, en Judá, y le dijo: el rey de Moab se ha rebelado y quiero que tú vayas conmigo. Le dice: ¿saldrás conmigo a la batalla? Y Josafat, el rey de Judá, dice: bueno, tú y yo somos como uno, así que mis tropas son tus tropas, mis caballos son tus caballos. Y sin embargo, Josafat le dice: bueno, pero antes consultemos con el profeta del Señor. Como que los reyes del sur de Judá eran un poco más dependientes de Dios, y entonces pide Josafat que se consulte al Señor, y van a consultar a Eliseo, que era el profeta, desde luego, que estaba en ese momento. Y dice que Eliseo, cuando fueron con Eliseo, Eliseo pidió que alguien tocara con el arpa, y cuando ese hombre estaba tocando con el arpa, de pronto pues vino el Espíritu, vino la revelación a Eliseo. Y entonces Eliseo les dijo: ustedes no verán viento ni lluvia, sin embargo este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado, porque ya habían caminado y tenían desde luego mucha sed. Y dice el texto que cuando se levantaron de mañana, los enemigos vieron cómo el agua se reflejaba en los lugares donde se estaba encharcando el agua. Ellos, por el calor, por el color del sol, pensaron que era sangre, y ellos dijeron: seguro los ejércitos se han matado mutuamente. Pero era solamente una manera, digamos, para poder librarse. Y entonces, cuando pensaron que había sangre realmente, cuando era realmente agua, pues ellos se confiaron, los amonitas, y el rey Josafat y el rey Joram fácilmente fueron o destruyeron a los enemigos. En el capítulo 4 encontramos 5 milagros que vamos a analizar en forma breve. El primer milagro tiene que ver con una esposa viuda de un hijo de los profetas, que tenía un gran problema. Su esposo había muerto, le había dejado con una gran deuda, y entonces Eliseo pues le pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Lo único que tenía era una vasija de aceite. Eliseo le dice: bueno, consigue todas las vasijas que puedas. Y esta mujer con sus 2 hijos empiezan a buscar, a pedirle vasijas a las vecinas. Y entonces, cuando estaban todo el piso lleno de vasijas, la mujer empezó a vertir el aceite de la única que tenía, de la única vasija, en cada una, y dice que todas las vasijas se empezaban a llenar. Cuando llegó la última, la mujer le dice a sus hijos: tráiganme más vasijas. Ellos dijeron: pues ya no hay más. Al instante, dice, el aceite de oliva dejó de fluir. Y una vez con el aceite ya lleno, dice que Eliseo le dice: pues vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan con lo demás. El segundo milagro que encontramos aquí tiene que ver con otra mujer, y esta es una mujer de Sunem. Y esta era una mujer muy rica que en una ocasión pues hizo una pequeña habitación para Eliseo, porque pensaba que Eliseo iba a estar más cómodo si construía un pequeño cuartito para él y para su siervo. Y dice el relato que entonces le dice
esta mujer a su esposo, hagámosle una casita, un cuartito para este hombre, y ellos lo construyen. Entonces, a manera de gratitud, se dan cuenta que esta mujer pues no tenía hijos, y entonces le dicen, bueno, dentro de un año Dios te dará un hijo. Y en efecto así ocurre. La mujer que no podía tener hijos, era una mujer económicamente bien acomodada. Esta mujer finalmente tiene un hijo, pero sucede que un día, cuando este hijo estaba con su padre en el campo, pues falleció, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, y entonces el hombre pidió que un siervo llevara al hijo rápidamente a su casa, pero cuando llegó a casa el niño estaba muerto. La mujer colocó al niño en ese cuartito donde dormía Eliseo, y cuando llegó Eliseo, lo vamos a escuchar con más detalle, dice que Eliseo se tendió sobre el cuerpo del niño. Y me llama la atención esta frase: puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y mientras se tendía sobre el cuerpo, dice que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Y de esa manera, pues el niño volvió a la vida. El cuarto milagro que encontramos aquí tiene que ver con una escuela de los profetas que había en este lugar, y entonces llegó una época de grande hambre. Dice que los hombres le dijeron, Señor, no tenemos comida, y un hombre había salido a buscar algunas calabazas, parecían calabazas, las cocinaron y se dieron cuenta pues que eran calabazas envenenadas. Sirvieron un poco del guisado y le dijeron, hombre de Dios, este guisado está envenenado. Y entonces dice el relato que Eliseo pues tomó un poco de harina y lo puso sobre el guisado, y de esa manera pudieron comer del guisado. Y finalmente el último milagro que vamos a encontrar en este capítulo número 4, repito, son 5 milagros. El último milagro tiene que ver con un hombre que llega de Baal-Selisa, que llega también a un grupo donde está un grupo de estudiantes de la escuela de los profetas, y lleva apenas 20 panes de cebada. Entonces Eliseo le dice, bueno, pongan esos 20 panes para que se alimenten los hombres que estaban ahí. Sin embargo, pues había 100 personas. Dijeron, bueno, ¿cómo vamos a alimentar a 100 personas con 20 panes? Sin embargo, dijo Eliseo, Dios ha dicho que estos van a comer, todos los hombres van a comer con este pan, y además sobrará. Y en efecto dice el versículo 44, que cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. Este capítulo 4, a mí en lo personal me llama la atención porque contiene 5 milagros en forma consecutiva que hablan acerca del poder de Dios para poder traer tranquilidad, para traer paz a las personas. Que Dios te bendiga en este día, que puedas confiar también en el poder de Dios, y sobre todo deseamos que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga y nos veremos mañana con el repaso de mañana.